Shalom. La clase de hoy es sobre las elecciones en Israel que van a ser el próximo martes 17 de marzo. Entonces la idea es que, bueno, veamos un poco qué se vota, por qué se vota, cómo esto funciona. El sistema en Israel es un sistema parlamentario, o sea, uno vota un partido político y si ese partido político obtiene como consecuencia de las elecciones 61 Javeré Knesset, miembros de la Knesset, ese partido automáticamente formaría el gobierno. El Parlamento de Israel tiene 120 miembros, que se los llama 120 Javeré Knesset. Eso es lo que tiene el Parlamento israelí. Cuando se llega a un acuerdo de 61 parlamentarios, 61 miembros de la Knesset, quién va a ser el gobierno de Israel, automáticamente el número uno de la lista más grande dentro de esos 61 Javeré Knesset pasa a ser el primer ministro de Israel. Ahora, en la historia de Israel, ningún partido nunca obtuvo 61 Javeré Knesset, 61 miembros de la Knesset. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, se asocian entre partidos que más o menos quieren algo parecido. ¿Hasta ahí estamos? Eh, Ahora, el espectro de Israel es muy grande y hay muchísimos partidos políticos. Hay países que es un poco más fácil, que hay un partido o dos y uno sabe muy bien tal vez que o este partido puede formar gobierno. En Israel en teoría hay muchas posibilidades de cómo se podría llegar a formar el gobierno. Vamos a hablar un poco de los partidos, voy a anotar un poco en la pizarra si los tienen frente a sus ojos. Tenemos, digamos, lo que podemos llegar a hacer lo más a la izquierda es el Partido Árabe. El Partido Árabe Unido, que representa los intereses de los árabes y algunos judíos también son parte de ese partido, que no es un partido sionista, o sea, no es un partido que apoya la idea amamos y queremos a nuestro Estado, el Estado de Israel, el Estado judío, y porque ellos se presentan al Parlamento, porque ellos quisieran que sea un Estado de todos sus ciudadanos y no que sea un Estado especialmente judío. Nunca en la historia de Israel ellos formaron parte del gobierno, fueron ministros del gobierno porque no apoyan de todo el Estado. ¿Pero por qué se presentan en el Parlamento? Porque quieren pedir o pelear por sus derechos o por lo que ellos piensan. ¿Está bien? Hay algunos sectores de la sociedad que quieren anular a algunos diputados de este partido porque son totalmente anti-Israel. O sea, son miembros y son parlamentarios de un estado en el cual ellos quisieran ver destruido. Es parte de, no dije no todos son así, pero algunos son así. Y algunos algunas veces dicen cosas muy coherentes y también sí, que a veces también son muy dignos de respeto y también de escuchar lo que ellos dicen, ¿sí? Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, hubo un ministro de Israel que dijo algo como que a los enemigos o a los que no apoyan habría que hacer, viste, como cosas muy extremas, que sería como darles con un hacha, como algo así. Y por otro lado, le contestó uno del partido árabe, nosotros vamos a dar con el hacha de las elecciones, no con el hacha sobre nuestros enemigos. ¿Entienden? Que hay veces que también nadie tiene toda la verdad, pero eso es el partido árabe. No quiere decir tampoco que todos los árabes votan este partido. ¿Está bien? Después sigue el partido Meretz. Digamos que si esto es, ¿no es cierto? Esta es mi derecha y esta es mi izquierda. Entonces estamos de izquierda a derecha, ¿está bien? El partido Meretz. El partido Meretz es un partido sionista, principalmente de judíos. Hay un árabe en la lista de ellos, también hay un judío en la lista de ellos. No piensan que es algo que es algo racista o no, sino es ideológico. Y en Meretz ellos, digamos, estarían dispuestos a ceder la mayor cantidad de tierras que se necesite ceder dentro de lo que fue la frontera de Israel
hasta el año 19, a partir de 1967, lo que se incorporó al territorio de Israel a partir de 1967. Y no solo eso, sino que ellos piensan que incluso si no hay un acuerdo de paz, que haya judíos en ese lugar es algo que no está bien, es algo que afecta a nosotros y afecta a nuestra ética. Lo que tengo que decir desde un punto de vista de Torah, que nosotros acá tratamos de ver las cosas desde el punto de vista de Torah, hay un problema con lo que ellos dicen, porque ellos dicen que no tiene que haber judío en ningún lugar, digamos, donde son las... Principalmente dicen eso, pero con esa posición tampoco puede haber un judío en el Kotel, porque en 1949, cuando se firma el cese de fuego con Jordania, la ciudad vieja y el Kotel, el lugar más sagrado del mundo de los judíos, queda en manos de Jordania. Quieren otro lugar, la tumba de Rachel, la matriarca Rachel, que durante cientos de años de generaciones judíos querían ir a rezar ahí, tampoco está en el territorio que quedó dominado por Israel desde la que finalizó la guerra de la independencia. Quieren otro lugar más, Meharat HaMachpelah, Hebrón, donde ahí no solo está la tumba de los patriarcas, también tenemos el Betacneset Abraham Avinu, tal vez de 400 años de antigüedad, que cuando quedó en las manos de los jordanos, lo usaron de establo para animales, una sinagoga de cientos de años. Entonces, que tampoco puedo vivir ahí, ¿entienden? O sea, es muy contradictorio agarrar eso. O había tierras compradas por los judíos antes de que se establezca el Estado de Israel al sur de Jerusalén, en una zona que se llama Gush Etzion, y eso cayó en la guerra de la independencia. Israel fracasó en sostener esos asentamientos, los árabes mataron a la mayoría de los judíos que vivían ahí, y bueno, y eso quedó en la mano de los árabes, y Meretz quisieran que no haya judíos en esas zonas, principalmente del punto de vista se tratan de preocupar tampoco, es un partido que se lo ve como muy alejado de la parte religiosa. Ellos no dicen somos antirreligiosos, pero están muy alejados de ellos. Si fuera por ellos, en Israel habría casamiento civil y no casamiento religioso. Hoy en día en Israel, si dos personas se quieren casar, solo se pueden casar de acuerdo a la misma religión. Un árabe se puede casar, un musulmán se puede casar con un musulmán no se puede casar con un cristiano en Israel. Uno de los dos se tiene que convertir. Un judío no se puede casar con un cristiano o con un musulmán. O sea, las personas tienen que ser de la misma religión. Que eso es principalmente una exigencia de los judíos religiosos, para que incluso si una persona no es religiosa y si se casó por el rabinato del país, podemos saber que sus hijos sean judíos, y va a ser algo importante. Que eso es algo que pelean todos los partidos religiosos, pelean mucho por esto. ¿Entienden? De que saber que dos personas se encuentran en la calle, en el ejército, en la universidad, quieren que se puedan casar y que sus hijos sigan siendo judíos. ¿Está bien? Entonces, uno de los temas principales en los cuales en Israel se vota, dijimos dos, no solo uno, por una es, podemos decir, que cuando hablamos de territorios es lo que pasó a estar como parte de territorio administrado por Israel a partir de 1967, y otro tema que podemos decir que es importante es ¿sí? Por temas que tienen que ver con la religión. Había una pregunta. Sí, ¿en qué año, o sea, a partir de qué año consideran los de Meretz que la tierra debería ser devuelta? Ellos reciben ellos aceptan lo que Israel ganó en la guerra de la independencia como territorio israelí, no aceptan lo que Israel ganó en la guerra de los 6 días como territorio israelí. Sí, sería hasta 1900. ¿Qué? 1967. ¿Qué es lo que aceptan hasta 1967? O sea, ellos quisieran que Israel esté en las fronteras que tuvo hasta 1967. Tal vez ellos dirían, bueno, no nos vamos a ir del Kotel. Yo no creo que Meretz diga que no, Israel no tiene que dominar en la ciudad vieja de Jerusalén, pero eso es a grandes rasgos. Aunque tienen otras cosas, ¿sí? No solamente Meretz opina de territorios, les dije, la parte de religión, mucho por los derechos de homosexuales, bisexuales, también derechos de la mujer, son cosas que le importan mucho a Meretz. ¿Está bien? Después, un poquito más ya yendo para el centro,
tenemos el partido que ahora se llama Mahane Atzioni, el grupo sionista, ¿sí? Se llaman, que es lo que históricamente era principalmente el partido laborista, el partido de Abodá, que ellos es uno de los postulantes, ellos quieren, a ver qué más me va a salir el dibujo, a ver si se entiende algo. ¿Qué se entiende del dibujo? ¿Qué? Más fuerte. Una cama. Una cama. Yo dije que dibujaba muy bien. Una camilla parece. Voy a hacer algo. Una silla. Ahí está, era una silla. Lo podemos hacer así. ¿Y esto qué es? Una corona. Muy bien, tienen muy buena imaginación. Les puedo contar una historia. En la escuela primaria que yo estudiaba, colgaban los dibujos de los alumnos en la entrada de la escuela cuando venían los padres a buscar a los niños. Yo no sé por qué, pero nunca colgaban mis dibujos. Es verdad, una sola vez en 7 años me colgaron un dibujo, creo. No, pero bueno. Entonces, Mahane Atzioni es uno de los dos partidos que quieren tener la corona de ¿qué? La corona de, aunque no es un rey lo que tenemos en este país, pero quieren Ta Rosh HaMemshalah. Sería como la corona de ser el primer ministro de Israel. Si ese partido va a lograr formar el gobierno, ellos se comprometieron a hacer una rotación interna entre Yitzhak Herzog y Tzipi Livni. O sea, ellos dicen, si nosotros vamos a formar el gobierno, los 2 primeros años va a estar Herzog de primer ministro, los 2 segundos va a estar Tzipi Livni. Porque Tzipi Livni era de otro partido que se juntó a ellos. Ahora, ¿cuál es? ¿Tzipi es de Meretz? ¿Qué? ¿Tzipi es de Meretz? No, Tzipi es la Mahane Atzioni ahora. Está de postulante a primera ministro del Mahane Atzioni en la segundos. Ellos lo que dicen es que hay que buscar de hacer algún acuerdo con los palestinos, incluso cediendo muchos terrenos, y la campaña de ellos es una campaña muy en contra, más que todo no lo quieren a Netanyahu, la única opción somos nosotros. Eso es verdad. El que no quiere a Netanyahu, la única opción de que otro que no sea Netanyahu, que ahora vamos a hablar de él, forme de gobierno, es a Mahane Atzioni. Ahora, Mahane Atzioni tiene mucha gente que se preocupó mucho por la parte de la sociedad, de cómo mejorar la economía. No quiere decir que si ellos ganen, que la economía va a mejorar. En economía hay muchas teorías de cómo poder mejorar la economía de un país, qué cosas hay que hacer. ¿Por qué digo? Dentro del mismo partido hay personas de distintos enfoques económicos. Tienen un profesor que tiene una postura y tienen otro profesor que tiene una postura contraria dentro del mismo partido. Entonces no sabemos que si ellos ganan, qué es lo que cómo van a actuar económicamente. ¿Está bien? En teoría, después de ellos, digamos, hay varios partidos del centro que ahora vamos a hablar, pero primero, antes de hablar de los partidos del centro, quisiera hablar del Likud. ¿Sí? Que el Likud es el partido del primer ministro Netanyahu, que también quiere, ¿sí?, esta misma corona, quiere seguir teniéndola, la corona de Rosh HaMemshalah, del Likud. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? El Likud, en teoría, también dice que quieren hacer un acuerdo con los palestinos y que se base en 2 estados. Pero el Likud, durante este último gobierno, dijo algo que es muy interesante y eso es clave para entender las cosas. Dijo, yo estoy dispuesto a un acuerdo, pero si la contraparte, si los palestinos están dispuestos a aceptar que lo que queda en manos de Israel es el Estado del pueblo judío.
¿Por qué quiere ese reconocimiento? O sea, Netanyahu mismo él dijo, yo estoy dispuesto a dar algunas tierras. No lo dice en esta campaña, porque tal vez el mensaje es irrelevante. ¿Por qué? Porque la condición que él pide ya se la negaron. No es que, bueno, vamos a proponer esto. Ya lo propuso lo que él dice y le dijeron no. ¿Entienden? Él dice, si no me reconocen en lo que queda a manos de Israel como el Estado judío, yo no hago ningún acuerdo y no salgo de ningún, no salgo de ningún territorio. Ahora, ¿por qué quiere Netanyahu se aferra a esto de que reconozcan de que es el Estado judío? Los palestinos hablan de algo que ellos llaman el derecho a retornar. En 1948, en la guerra de independencia de Israel, muchos árabes que vivían donde hoy en día es Israel se escaparon. Algunos escaparon porque ejércitos árabes les recomendaron hacer eso, otros escaparon por miedo a la guerra y otros escaparon porque el ejército de Israel los echó del lugar porque consideraban que ellos desde ahí iban a atacar a poblaciones judías, iban a atacar rutas o todo tipo de cosas. ¿Está bien? O sea, hay refugiados palestinos, es una verdad, pero también hay cientos de miles de refugiados judíos que como consecuencia de la guerra del 48 tuvieron que escaparse ¿de dónde? De los países árabes donde vivían. Se tuvieron que escapar de Siria, del Líbano, del Yemen, de Taimán. Muchos se tuvieron que escapar de Irak. Irak habían cientos de miles de judíos durante 2700 años continuos vivieron judíos en Irak. Se tuvieron que escapar judíos de Marruecos, de Algeria, de Libia, de Egipto. O sea, todos esos judíos también se tuvieron que escapar y una gran parte de ellos vino a vivir acá a Israel. Hoy en día, los descendientes de los palestinos, de los árabes que vivían en donde hoy en día es Israel, son varios millones. Y los palestinos dicen que tiene que haber derecho de retorno, de que retornen los árabes, ellos y sus descendientes donde vivían antes de la guerra del 48. Una guerra que fue hace 67 años. ¿Está bien? Ahora, si Israel llegaría a dar la posibilidad esta de que retornen ahí todos los palestinos, Israel deja de ser el Estado judío. ¿Cuál es la intención oculta o no oculta de los palestinos? Que firmo un acuerdo con Israel, creo mi Estado palestino, pero voy a ir llenando el otro Estado, el Estado de Israel, con los palestinos y sus descendientes. O sea, a largo plazo, hago que el Estado de Israel desaparezca. Y Netanyahu, a través de decir que esto sea un Estado judío, puede llegar a ser, bueno, un Estado judío no puede retornar ciertos números que provoquen que esto deje de ser un Estado judío porque demográficamente pasaría a ser un Estado no judío. ¿Entienden? Es algo de semántica, pero es muy, muy fuerte. Y Netanyahu, otra cosa que dice Netanyahu, a diferencia de Mahanea Tzioní, Netanyahu dice, sí, yo estaba dispuesto a que haya un Estado palestino, pero yo no quiero desarmar asentamientos judíos. O sea, entonces si se le pregunta a Netanyahu, ¿y qué vas a hacer con pequeños asentamientos judíos en el territorio palestino? Él dice, yo quiero darles la posibilidad de que en Israel hay árabes que viven bajo Israel. Bueno, quiero dar la posibilidad que en Palestina haya judíos que vivan bajo el gobierno palestino. Es opción del que vive ahí, si se quiere quedar o se quiere ir. O sea, Netanyahu dice, yo no quiero desmantelar asentamientos judíos. O sea, él no habla de algo como fue en Gaza del 2005, que se expulsó, se sacó por la fuerza a todo judío que vivía ahí, incluso si él quería quedarse bajo el gobierno palestino en Gaza. ¿Está bien? Yo digo, menos mal que el ejército israelí los echó a la fuerza. Imagínense qué hubiera pasado los judíos viviendo bajo el gobierno del Hamas en la franja de Gaza. ¿Está bien? Algo parecido a lo que tal vez ustedes ven en otros países con organizaciones muy extremas. ¿Está bien? Ahora, el partido Likud, Mahanea Tzioní, casi no tiene ningún postulante que se declare. Dentro de todos los que se postulan a ser miembros de la Knesset, no hay ninguno que sea
religioso o que se diga yo soy Shomer Shabbat. ¿Está bien? O sea que hay gente ahí que no es un partido antirreligioso, pero es un partido que no tiene religiosos. O sea, los temas religiosos no son los temas importantes de ese partido. O gente que se ve a sí misma como religioso. Hay algunos que votan ese partido, pero no van a esperar que el partido enarbore una de las banderas que a la gente religiosa o muy tradicionalista le interesan. ¿Está bien? En el Likud tiene varios diputados, Jabrei Knesset religiosos, incluso algunos de los ministros del Likud, que ahora que si el Likud va a formar gobierno, algunos de los ministros que va a tener son gente también religiosa, sin ser un partido religioso. La mayoría, si hacemos un perfil de los votantes, la gran mayoría de los votantes del Likud son gente o tradicionalistas o religiosos. Cuando la gran mayoría de los votantes de Mahaneh Hatzioni tal vez es gente no religiosa y no creo que tengan una mayoría de tradicionalistas. ¿Está bien? Eso es donde están ahí parados. Tenemos Likud. Más a la derecha del Likud lo tenemos. Hay un partido que no se sabe bien dónde está parado, que es Israel Beiteinu, que lo dirige una persona que se llama Víctor Lieberman. En otras épocas fue un partido con mucho potencial electoral, parece que en estas elecciones van a ser muy chicos. Él tiene una propuesta que dice, hay muchos árabes que están en Israel, viven en Israel y están en contra del país, y hay que hacer un acuerdo con los palestinos. Entonces él dice, en el momento que se haga el acuerdo con los palestinos, pasar a Palestina los árabes que viven en Israel, que están tan en contra del país. Pero él, como dice, no los expulso a ellos, corro la frontera. ¿Entienden? Hay una zona que viven muchos árabes que estaría como al norte de la zona palestina, que Palestina vaya más para el norte, y otras zonas que estarían en Palestina donde hay muchos judíos que pasen para Israel. Y él también está hablando que hay que dar pena de muerte para los terroristas, que tendría que haber en Israel pena de muerte para los terroristas. Y tiene el líder de este partido, se llama Víctor Lieberman, y él llegó a Israel desde Rusia y tiene muchos votantes rusos. ¿Sí? Habla más fuerte. Naftali Bennett, ¿en cuál está? Naftali Bennett es el próximo partido que vamos a hablar, que es Abait Yehudi, que sería la traducción la casa judía. Es un partido que es notablemente de derecha, que dice en forma muy clara el líder del partido, Naftali Bennett, nosotros no hay que dar territorios, no tiene que haber, él está en contra, a diferencia de Israel Beiteinu y del Likud, que son de derecha los dos partidos, pero ellos dicen que están a favor de un Estado palestino si se dan las condiciones y se va a poder asegurar la seguridad y todo tipo de cosas. Naftali Bennett, el líder de Abait Yehudi, dice no, yo estoy en contra de un Estado palestino. Y cuando le preguntan ¿y qué vas a hacer con los millones de palestinos que tenés? Dice, a la gran mayoría de ellos les voy a dar una autonomía, y algunos que vivan en la zona que hay una gran población de judíos, les voy a dar incluso ciudadanía israelí. O sea, hay un problema. ¿Cuál es el problema que todo el mundo tiene que enfrentar? Que tenemos más de 1 millón y algo de árabes que no tienen derechos. ¿Entienden? Los árabes que viven en los territorios dominados por Israel después de la guerra de los 67 no son ciudadanos israelíes, no votan en Israel, no tienen pasaporte israelí. ¿Entienden? Si quieren salir tienen que irse a Jordania, y de Jordania tienen que salir de esa manera. O sea, son gente que no tienen derechos. ¿Por qué Israel no le da derechos? Uno es por algo práctico. Lo práctico es primero para resguardar la seguridad de sus ciudadanos.
durante muchas épocas, organizaciones terroristas aprovechaban permisos de entrada o cuando no había un cerco o un alambrado que separe esos territorios de la población israelí. Gente que estaba interesada en el terrorismo entraba a Israel, hacía ataques terroristas, o cuando se dejaba entrar a muchos trabajadores, algunos entraban a trabajar y después hacían atentados o contra la gente que trabajaban. Y entonces, para resguardar la sociedad israelí, Israel no deja que la gente que vive ahí pueda viajar o entrar a cualquier lugar de Israel. No es algo racista, porque el mismo árabe palestino que vive acá en Jerusalén tiene la ciudadanía israelí, ¿entienden? Y no es una cuestión, el que dice esto es un racismo, está hablando una pavada total, ¿entienden? Porque su primo o su hermano, que por cuestiones de una guerra quedó de un lado o de otro, tiene igualdad de derecho en Israel y puede ser elegido y ser parlamentario. Y puede trabajar de lo que quiera, ¿entienden? Entonces no tiene nada que ver con raza o racismo, es un error. Es un error o falta de información hablar de racismo. Ahora, pero es un problema, ¿no es cierto? Es gente sin derechos, de alguna manera. Entonces, en algún momento eso hay que solucionarlo, porque si hay otros que dicen, por ejemplo, Amahane Hatzioni sobre todo dice, con la política de la derecha, que Bennett, Abait Yehudi dice, yo no quiero un Estado palestino. Israel Beitenu y Likud dicen, yo quiero hacer un arreglo, pero las condiciones que ellos ponen para el acuerdo es que no hay acuerdo. O sea, de facto, de hecho, como lo que ellos quieren, no hay Estado palestino. Entonces, ¿qué es lo que dice Amahane Hatzioni? ¿Y por qué le pusieron ese nombre al partido? Dice, si nosotros queremos seguir siendo sionistas, queremos seguir que haya un Estado judío, tenemos que separarnos del territorio palestino. Porque si no, lo que van a lograr, ellos dicen, es que haya un Estado binacional. Porque en algún momento a toda esa gente va a haber que dar igualdad de derechos, y cuando se le dé igualdad de derechos, entonces si hay 7 millones de judíos y van a haber 4 millones de árabes, ya no va a ser un Estado netamente judío, sino va a ser un Estado tal vez binacional. ¿Entienden? Que eso es lo que Amahane Hatzioni dice que ese es el peligro de la derecha. No acusan que la derecha son locos, que quieren ir a la guerra, no los acusan de algo así. Dicen, la política de ellos, de no querer dar los territorios, nos van a llevar a que estemos en un Estado, que no haya más un Estado judío. Entonces por eso pusieron este nombre, ¿entienden? Nosotros somos sionistas, queremos un Estado judío. Menos territorios, pero seguramente sionistas. El Likud, ¿qué es lo que dice hoy en día? Hay que tener mucho cuidado qué acuerdo se hace, porque fíjense lo que pasó en un montón de países árabes, que pasó con que el Islam extremo pasó a dominar esos territorios, entonces todo territorio que vos des va a ser la nueva base del extremismo islámico para que te ataque a ti y quiera matarte. Como pasó en Siria o en Irak, o está pasando en estos momentos en Nigeria también, o incluso en el norte de Egipto, en la península del Sinai, que extremistas islámicos matan a egipcios, a otros musulmanes, porque no son de la misma línea. Entonces el Likud dice, si vas a hacer un acuerdo rápido y solo por hacer un acuerdo, vas a traer que los territorios que vos cedas sean la nueva base para el terrorismo. Eso es lo que dice el Likud. ¿Está bien? Entonces, esto me parece que explicamos bien el tema de territorios entre la izquierda y la derecha. Hay otro partido más que está más a la derecha que acá, que se llama Yahad, que desde el punto de vista de territorios, por supuesto, está más a la derecha incluso que acá, porque es un partido que es un poco como un rejunte este Yahad, porque había una persona que era el líder del partido Shas, fue destituido del liderazgo y se hizo un partido. Había otro que era parte de Abait Yehudi, no le gustaban cosas que hacía el Abait Yehudi y se fue a este partido. Había otro que es canista, que es la extrema derecha, que es tan de derecha que fue prohibido por la ley ese partido político, que era el partido Kaj, que había alguien que se identificaba con eso. Él no dice que es Kaj porque Kaj está prohibido por la ley, pero que siempre quería entrar a la Knesset,
que se llama Baruch Marcel, y también pasó a ser parte de este partido, que está un poco más a la derecha que todo esto. Pero ellos ni siquiera hablan de una autonomía palestina o de hacer algo con los derechos de los árabes, que existe este partido que se llama Yahad. ¿Está bien? Ahora, esto es en la parte de territorios. Hay otros partidos que el tema de los territorios no los identifica o no es los principales puntos de ellos. Que dos están del lado religioso y dos del lado no religioso. Uno del lado religioso tenemos a Shas, y otro tenemos a Yadut HaTorah. Shas y Yadut HaTorah son lo que se llaman partidos Haredim. Haredim son religiosos que no son sionistas. O sea, la gente que nosotros vemos vestidas de negro y blanco, ¿está bien? Ellos son los Haredim, Shas son los Sefaradim y Yadut HaTorah son los Ashkenazim. ¿Qué ellos quieren? Principalmente preocuparse por temas de religión. Primero, para toda la población del país, que haya, por ejemplo, todo tipo de leyes que hagan que el Estado judío tenga contenido judío, que en eso también Abaita Yehudí está de acuerdo con ellos, y también Yahad está de acuerdo con ellos, pero algo, por ejemplo, que ellos pelean y que Abaita Yehudí está en desacuerdo, o que no los apoya tanto, ellos no quieren que haya una ley que obligue a ir al ejército a toda la población. Ellos quieren que si alguien estudia Torah, que pueda estudiar Torah toda la vida y nunca ir al ejército. Cuando los religiosos sionistas o la mayoría de los votantes de Beit Yehudi no están de acuerdo con algo así, de que toda la vida el que quiere es solo que estudie. El Beit Yehudi no están de acuerdo en ponerles penalidades. Hay algunos partidos que dicen que el que no quiere ir al ejército hay que ponerle penalidades, pero eso es otra discusión. Shas tiene otra cosa más que se interesan, que es por los pobres. O sea, Shas pelea por dos cosas. Pelea por la parte religiosa, el apoyo a los que estudian yeshiva, que sigan estudiando la yeshiva, que sigan habiendo presupuestos para eso, pero también Shas quiere preocuparse por derechos de los pobres. ¿Está bien? Eso es Shas. Hay otros dos partidos, que uno se llama Yesh Atid, que sería la traducción Hay Futuro, que es un partido, se denomina como partido de centro. El líder de este partido es Yair Lapid, que en un principio él dice que se preocupa por la clase media de la sociedad israelí, y también a veces tiene algunos temas que pelea en contra de las cosas que quieren los partidos Haredim. O sea, uno de los principales temas de él es que todo el que no va al ejército, que tiene que ir, tenga una penalidad, que sea multado. ¿Está bien? O de tratar por la fuerza que la gente Haredí vayan también a trabajar, no solo que estudien. Y Yesh Atid se lo considera un partido del centro y quieren tratar de ver cómo mejorar la economía, aunque tienen muchas cosas más que ellos proponen. Hay algunos sionistas religiosos muy liberales que votan a Yesh Atid. En Yesh Atid hay 2 o 3 religiosos dentro de la lista, religiosos sionistas, que están ahí, que dicen, sí, tenemos que ser un Estado judío, pero tenemos que considerar que hay muchos no religiosos acá, entonces con las leyes hay que ver qué es lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer. Entonces los que serían religiosos sionistas muy liberales o más de izquierda, hay muchos que están acá. Cuando los religiosos sionistas, cuando Abaita Yehudi es por excelencia el partido religioso sionista. ¿Entienden? Aunque en Abaita Yehudi también hay 2 postulantes a ser miembros de la Knesset que no son religiosos. Dicen, no solo los religiosos sionistas pueden ser de Abaita Yehudi. Ya los confundí de todo, ¿no? Sí. No. Ahora, otro partido más que está acá en el centro se llama Kulanu, que es el partido que se llama de Moshe Kahlon, que en teoría también quiere preocuparse por temas económicos principalmente. Lo que hizo Moshe Kahlon, que es el número 1 de este partido, cuando era ministro de Comunicaciones, logró bajar los precios que uno paga por los celulares, pero de una manera drástica. Había gente que antes pagaba por el celular 300, 400 o 500 shekel por mes,
después de la reforma que él hizo, no pasa la cuenta de 100 shekel en ningún lado. Y también un poco más. Eso es algo que todo el mundo sabe, que él fue quien tuvo la iniciativa y lo logró. Entonces, él parecería ser como el Mesías que viene a salvar económicamente a todo el mundo. Entonces, si dijimos que las elecciones son por territorios, por religión, y hay otra cosa más, que es por temas de economía. ¿Entienden? Entonces, temas de economía, Yesh Atid, Kulanu están muy ahí. Y tal vez a veces Meretz también habla del tema, y Amahane Hatzioni habla del tema mucho de eso. Pero, como el mapa es tan complicado, entonces hay gente que le importa mucho la parte económica, pero le importa también la parte religiosa. Entonces, ¿a quién voto? O hay gente que es conservador en un tema y liberal en el otro, entonces está mezclado. Sí, Jace. Que yo escuché que que se vota por un partido que tiene tipo 1% de probabilidades de ganar, entonces el voto se pierde. O sea, Sí, no es un para partido que no va a ganar. entrar en la Knesset, cualquier partido que se presente en la Knesset tiene que sacar el 3.25% de los votos totales que hubo. Si un partido, hay mucho, acá yo les escribí, acá solamente los partidos que de acuerdo a las encuestas, últimas encuestas, van a entrar en la Knesset. Hay muchos partidos más, pero ni los nombro porque no tienen ninguna probabilidad de entrar y ser miembros de la Knesset. ¿Está Y bien? esos, ¿cuál es el que ahorita yo había escuchado, los que tienen mayor probabilidad de quedar como Rosh Hashanah es Hay solo dos, o y Likud o Mahane Hatzioni. Entonces, tipo, Ahora, si se ¿cómo vota logran ahora? si- Ninguno ajá. de los dos partidos, de acuerdo a las encuestas de hoy, básicamente, no van a llegar ni a, no llega ninguno a 60, no, tampoco llegan a la mitad ni a 30. ¿Tá? Ninguno de los dos partidos en ninguna encuesta llegan a los 30. O sea, para ser gobierno tienen que juntarse este con este, este con este, este con este, este con este. Y tienen que juntar por lo menos a 4 o 5 partidos. Incluso no hay ninguna probabilidad, ahora como están los números, prácticamente, que si se juntan 3 partidos forman el gobierno. De cómo están las cosas, prácticamente. No se está hablando de una situación así. O sea, hay que juntar a muchas cosas. Entonces, ¿a qué juegan? Netanyahu dice, si vos querés que yo sea primer ministro, me tenés que votar a mí, porque solo si yo soy fuerte voy a poder ser ministro. Lo mismo dicen de Mahane Hatzioni. Pero ¿qué dicen todos los demás? Abay Tayu dice, votame a mí, yo voy a recomendar al Likud, pero voy a cuidar que el Likud no haga un estado palestino. ¿Entienden? O los de Meretz, más a la izquierda de Mahane Hatzioni, dice, vótennos a nosotros, que nosotros vamos a preocuparnos que sea un gobierno de izquierda verdaderamente. Ahora, cada uno tiene que fijarse qué es lo que le importa más, ¿entienden? Si me importa más, si uno le importa más los temas del sionismo y de la religión, bueno, entonces tendría que buscarse un partido religioso sionista más que todo. ¿Por qué? Porque en el momento de repartir la torta, ¿saben lo que es la torta? El dinero. ¿No es cierto? Se hace una torta, que la torta tiene porciones, y las porciones son los presupuestos. Los partidos ahí solo se preocupan por lo que es, lamentablemente, solo por lo sectorial. ¿Entienden? Si uno es jaredí, si uno es así religioso, que le importa solo el tema de las yeshivot y la gente que estudia todo el tiempo, le conviene votar mucho a Shas o a Yahadut Torah, porque ellos se van a preocupar del mundo jaredí más que todo. Los que no son jaredí no se van a preocupar por ellos. Si uno es sionista religioso y uno quiere las escuelas que tengan soporte o que los temas que tiene ahí, tendría que votar un partido religioso sionista, porque eso es lo que más se van a preocupar ahí. Si uno es muy liberal y quiere otros temas, entonces tendría que fijarse sus temas que le son más importantes, qué partido lo representa. ¿Entiende? Uno muy liberal podría tal vez votar Meretz o Yesh Atid en algunas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son ahorita las coaliciones más? Las coaliciones posibles que se hablan son las siguientes. Voy a poner como una estrellita roja y azul para que vean. ¿Está bien? La coalición posible del Likud serían con este, con este, con este
con este y con este. Esta es Entonces, una... todo ese lado es una coalición. Claro, no es de casualidad que les hice así el gráfico. Todo, o sea, que hoy en día, si se juntan todos estos partidos, tienen más de 61 votos. ¿Está bien? Tienen más de 61 votos estos partidos juntos. Un segundo, 27, 40, 44, están ahí. Pueden tener 60 o 61 o 58, depende de cómo salgan las elecciones. Y las encuestas pueden errar, o sea, pueden estar entre 58 y 62, todos estos juntos. La otra opción es que sea de rojo. Y otra cosa más que voy a poner. Yesh Atid. Esto podría ser otra parte, otro tipo de coalición, pero hay un problema. Los árabes no está muy claro que quieran recomendar a alguien para el gobierno, y Yesh Atid no está, es de centro, no es de izquierda, no está claro que Yesh Atid quiera hacer un gobierno que se base en los árabes, que en muchas cosas Yesh Atid no está ahí desde el punto de vista nacional. El partido Kulanu es el que es más incógnita. ¿Por qué a Yesh Atid lo puse acá? Porque el número 1 de Yesh Atid dijo que va a hacer lo imposible para que Benjamin Netanyahu del Likud no sea el primer ministro. Entonces, ¿eso qué significa? Si es o él, entonces es él. ¿Entienden? Pero él dice, yo no saco ninguna opción. O sea, yo voy a hacer lo imposible para que él no lo sea, pero la puerta está abierta. ¿Entienden? Y el momento que él vea, tal vez. Y Kulanu, pues la decisión de Kulanu puede llegar a ser de que el gobierno lo forme este o lo forme este. Pero, por otro lado, si algunos de los posibles socios de acá se ponen cabeza dura, que no quieren ceder, o hay temas que dicen esto para mí es súper importante y no estoy dispuesto a hacer gobierno con Netanyahu, hay todo tipo de opciones o juegos que pueden llegar a pasar, de que este se tenga que juntar con este, o tenga que venir este acá. Hay otro, o Mahanea Tzioní también podría llegar a ser, por ejemplo, estos dos partidos, desde el punto de vista de territorios, sí pueden llegar a estar dispuestos a ir juntos con Mahanea Tzioní. Los dos partidos Haredim, ¿está bien? Tanto Shas como Yahadut Torah en temas de territorios ellos no son de la posición de que no hay que dar territorios y todas esas cosas. Entonces ellos en teoría podrían ir con Mahanea Tzioní. Pero ¿cuál es el problema? Si con el Mahanea Tzioní está Yesh Atid, que en ciertas cosas es como anti-Haredí, ellos no irían en un mismo gobierno con ellos. O Shas y Yahadut Torah en muchos puntos son muy distantes. Ven que acá está Meretz. En muchos puntos son totalmente distantes. ¿Entienden? Como que ellos son súper liberales de izquierda y hay ciertas cosas que ellos son súper conservadores en temas de religión. Entonces, me llamo Shmuel, pero no soy Shmuel Anabí. Yo no soy Shmuel el profeta. O sea, es muy difícil saber cómo se va a ver el próximo gobierno. A mí me parece que lo más importante es que cada uno vote por las cosas que él cree, por las cosas que son más cercanas a su corazón, y bueno, después uno tiene que confiar en el partido que uno votó, de que defienda las cosas que son importantes para uno en el próximo gobierno. Y si vamos a la publicidad que cada partido hace, eso es marketing y no sabemos si es verdad lo que están diciendo o no. O hay veces que dicen, hice esto y esto y esto y esto durante mi último gobierno, cuando fui ministro de esto. Y vos escuchás en la radio programas que dicen, él no lo hizo, no fue gracias a él. Sí, él firmó el decreto, pero el que hizo todo fue otro. No, ahorita es puro Lashon Hara. ¿Qué? Ahorita es puro Lashon Hara. Ahora es puro Lashon Hara uno del otro, exactamente. Eso es algo que molesta mucho en las elecciones, que muchos en vez de hablar a favor de lo que ellos ofrecen, hablan en contra de los otros. O sea, para obtener más votos. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la democracia. Yo quiero que sepas todo, pero para que sepas todo te hablo mal del otro. Tendría que ser que hablen bien de lo que uno quiere hacer y no de lo que el otro. Pero a mí me parece que les di una
imagen completa más o menos de esto. Lo más importante que es que los Yudim podamos seguir viviendo como hermanos en Eretz Israel, ¿no es cierto? Bueno, viendo como hermanos ahí Y ahí estamos, vivimos como hermanos que se pelean entre ellos, ¿no es cierto? Pero lo importante para nosotros es entender de qué es. Y hay algunos que te dicen, es importante por la Torá que nos votes a los otros. Y otros te dicen, es importante por el liberalismo que nos votes a nosotros. Eso es un poco de cada uno y lo que cada uno quiere, ¿está bien? ¿Likud es centralista o es de izquierda? Centro derecha. Centro derecha. Likud es centro derecha, está considerado centro derecha. Sí. ¿Aquí cómo se vota? Hay una urna y ahí tienes un papelito por cada partido y en el sobre metes un solo papelito. Si metes dos, tu voto está anulado. Puedes poner un solo. Si te gusta este y este, tienes que decidirte antes. Puedes poner un solo papelito en el sobre y ese es tu voto a uno de estos partidos. ¿Sí? O sea, hay varios papelitos de varios partidos. Tienes un papelito por cada uno de estos partidos y por otros partidos más que no tienen probabilidades de entrar al Parlamento. Y tú escoges el papelito según el partido por el que quieras. Exactamente, escoges Y lo metes al sobre. en el sobre y el sobre va a la urna. Ahora, si alguno de ustedes no sabe dónde vota, hay una página de internet que se llama gov.il, gov.il, ¿sí? Que es así. Ahí, con el número de Teudat Zehut de uno, hay el dibujo de una urna y una lupa. Si entran ahí, poniendo el número de Teudat Zehut de uno, le dicen en dónde uno vota, si uno vota. ¿Y cuando bien? hiciste Aliyah ya tenés derecho? ¿Qué? Cuando hiciste Aliyah ya tenés Creo que hay derecho que a haber votar hecho ahí. Aliyah como 2 o 3 meses antes de las elecciones. Si uno hace Aliyah esta semana, no va a poder No va a votar. ¿Cuál es el partido que más beneficia pro Israel en cuanto a terreno? El partido que más... Beneficia a Israel. ¿A qué? En cuanto a terrenos, a religión. Eso es una discusión entre los partidos. En tema de religión y Porque si votas territorios... por algo pequeño, Mira. puedes perder el voto. Mira, en tema de territorios, los dos partidos que dicen yo soy el que más voy a pelear por los territorios son estos dos partidos. Sí, son estos dos partidos. Yahad y Abaita Leumi. Ahora, yo no puedo asegurar que lo más sabio es que siempre no ceder nada y no hacer ningún acuerdo en nada. Hay veces no solucionar un problema es tener un problema mayor más adelante. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero estos dos partidos son partidos religiosos que la parte de los territorios, o sea que queden en manos israelíes, son muy importantes para estos dos partidos. Aunque en este partido no se define como partido religioso sionista, sino que es un partido que ya les expliqué, es uno que era de Shas, el líder de Shas que fue destituido, que se hizo otro partido, con otro más de acá que no le gustó como el partido decía, que también se fue, y otro que estaba prohibido por la ley, que era del Kaj, que también se fue para ese lado. ¿Entienden? Que eso es por ese lado. Bueno, me parece que decidimos en forma amplia el espectro y bueno, un poco tiene que ver, ¿no es cierto?, con la historia de Israel y cómo se fue desarrollando y a dónde llegamos hoy en día. Hasta acá.